Hola a todos, el segundo vídeo que hicimos en Nava de Arévalo lo expongo yo, dueño del canal, y trata cómo Eratóstenes calculó el radio. A todas las personas que veis este vídeo os recomiendo ver el vídeo de Isaac Newton. Es un poco más denso, pero bueno, siempre podéis tener dudas y yo os las puedo aclarar. Encantado y sería un placer venir a mi pueblo, ¿vale? Porque son nuestras raíces, ¿vale? Lo queremos mucho y encantado de venir a mi pueblo a explicaros lo que sea. Si queréis que os explique de Isaac Newton en otra charla os la explicaré. Si queréis una charla sobre la teoría de la relatividad, sin ningún problema vengo y os la explico, ¿vale? Intentándolo explicar para que lo entendáis todo el mundo, como hice el otro día. Y sobre todo es eso, que hayamos aprendido todos un poco. Y nada, un placer enorme de estar con vosotros, ¿vale? Así que nada, estoy retransmitiendo este vídeo desde aquí, desde la casa de mis abuelos. Y nada, un placer. Hasta luego. Soy Álvaro de la Aldea, hermano de Diego. Y bueno, yo no voy a hacer una exposición, yo voy a hacer una clase de matemáticas. Así que tenéis que estar preparados, ¿vale? ¿A quién le gustan las matemáticas? Sí, hombre. A mi tío le gustan las matemáticas, así que iré haciendo preguntas. Bueno, para explicar el radio de la Tierra, para explicar cómo calculó Eratóstenes de Cirene el radio de la Tierra, os tengo que explicar antes unas herramientas que utilizó, porque si no sabemos esas herramientas no vamos a poder entender cómo se calcula el radio de la Tierra, ¿vale? ¿Cuál es la primera cosa que necesitamos? Necesitamos saber cómo se saca el número pi. ¿Cómo se calcula el número pi? Os lo voy a explicar sencillamente, aunque es un método más complejo. La persona que calculó el número pi, el primero fue Arquímedes, que casualmente era amigo de nuestro protagonista, Eratóstenes. Pero os voy a explicar cómo se calcula el número pi. Mirad, para calcular el número pi, lo único que necesitamos es una cinta, ¿vale? Y una circunferencia. En este caso he cogido una lata de Fanta. Si nosotros medimos la longitud de la circunferencia, lo podemos hacer todo el mundo en casa, en este caso me da 17 centímetros. Si yo divido esos 17 centímetros entre el diámetro de la circunferencia, ¿qué número nos da? El número pi. Con lo cual, primera herramienta, ya hemos descubierto el número pi. Luego os dejaré que lo comprobéis con esta caja de galletas, que es de mi madre, y con esto lo podéis hacer luego, cuando terminemos. Podemos investigar y veréis que todo nos va a dar más o menos lo mismo y podéis hacer la división con el móvil y nos dará el número pi. Si alguno, cuando termine, queréis saber cómo realmente lo hizo Arquímedes, pues os lo contaré, ¿vale? Porque es un poquito más complejo que esto. Pero todo el mundo puede calcular el número pi en su casa con un círculo. ¿Ok? Vale. Sabiendo eso, tenemos la primera herramienta, que es la longitud de una circunferencia, es pi por el diámetro. Creo que no se ve, pero bueno, es el número pi, que es esta letra de aquí, este símbolo. ¿Todos conocéis el símbolo de pi? Sí. Vale, por el diámetro, lo he puesto como una D, ¿vale? Hay gente que lo pone con la letra phi, que es así, pero bueno, da igual, simplemente por D. De esa fórmula, mucha gente, el diámetro sabemos que es 2 veces el radio, con lo cual la fórmula normalmente la vamos a poner de esta manera: longitud igual a 2 por pi por el radio. El radio será R. 2 por pi por R es la longitud de una circunferencia, ¿vale? Todo esto que os estoy contando, ¿dónde se da? Se da ahora mismo en los colegios y se da en primaria, ¿vale? No es un concepto muy difícil, no lo damos ni en secundaria ni en bachillerato. Simplemente la longitud de una circunferencia. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? La regla de 3. ¿Quién sabe hacer reglas de 3? ¿Hay alguien que sepa hacer reglas de 3? Regla de 3 directa, no la inversa. Sí, hombre. ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe? Quien no recuerde cómo se hace la regla de 3, que sepa que la está haciendo todos los días cuando va a hacer la compra. Por ejemplo, si yo tengo 2 kilogramos, aquí pongo kilogramos y aquí pongo euros. Si yo tengo 2 kilogramos a 2,5 euros y tengo que compro 8 kilogramos, tengo que despejar X. ¿Cómo se hacía esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se hace? ¿Multiplicando qué? 8
8 por 250 dividido entre 2. Y eso nos va a dar 10. Muy bien, correcto. Así se hace. Él lo ha sabido hacer. Todos sabemos hacerlo. Con lo cual, sabemos perfectamente cómo se calcula la longitud de una circunferencia. Ya sabemos lo que es el número pi. Y también sabemos hacer reglas de 3. Pues ahora os voy a hablar de Eratóstenes. Eratóstenes era un señor que nació, lo he puesto aquí porque se me olvidan los números muchas veces, en el 276 a.C. hasta el 194 a.C. Vivió 82 años. Dicen que murió ciego. Ya os he contado que era amigo de Arquímedes. Y además también fue, digamos que el director de la biblioteca de Alejandría, la más grande que había en aquel entonces. Bueno, ¿qué hizo Eratóstenes para calcular el radio de la Tierra? Cogió este palo, que para nosotros es un palo, y ellos lo llamaban gnomo, como David el gnomo, lo llamaban genoma. Este palo vertical, con este palo vertical, es con lo que este señor calculó el radio de la Tierra. ¿Y cómo lo hizo? Me traía una linterna, simulando el Sol. Él buscó un punto en el planeta Tierra donde el Sol incide con exactamente 90 grados, es decir, no hay sombra. ¿Dónde está ese lugar? Ese lugar se llama Siena, antiguamente, ahora se llama Asuán. Fue allí, está en el trópico de Cáncer, justo el día y la hora. Esto se llama gnomo, no os lo he dicho, perdonad. Esto sirve, era el antiguo reloj, lo que utilizaban ellos como reloj de la época. Entonces ellos lo que hicieron, él lo que hizo fue irse a ese sitio y cuando el sol estaba a 90 grados, no daba sombra. Y a la misma vez, compañeros suyos, utilizando también un gnomo, se fueron hasta Alejandría, la antigua capital de Egipto. Ahora no. Entonces en Alejandría la sombra no daba 90 grados, la sombra daba con cierto ángulo, o sea, había cierta sombra. Y con eso calculó el radio. Voy a hacer un dibujo, sé que la pizarra, bueno, es un poco rudimentaria, así que haré el dibujo en un momentito y os lo enseñaré y luego haré la regla de 3. Es muy sencillo. Voy a hacer el dibujo para que veáis cómo queda, ¿vale? Para borrar esto. ¿Tenéis un trapo por ahí? Vale. Va, haciendo un dibujillo para que veáis cómo era, ¿vale? Para que lo tengáis en la cabeza. Lo que quiero es que aprendáis, ¿vale? Por cierto, no lo he dicho, que quería que aprendierais cosas. El señor Eratóstenes era un polímata, quiere decir una persona que sabe un montón de sabidurías, es decir, no solamente era matemático, era arquitecto, era ingeniero, era todo, ¿vale? Bueno, voy a ir haciendo un dibujito, digamos que esta es la Tierra, he hecho la Tierra un poco grande, intentar que quede bien. Aquí estaría la luz, aquí vamos a poner Siena, que con una S, y aquí el no. Aquí la luz del sol, aquí no había sombra. Y un poquito más arriba estaba A, de Alejandría. Y aquí estaba el otro. Esto a escala, obviamente, no es la misma escala, ¿vale? Aquí el sol incidía con cierto ángulo. Esto es el centro de la Tierra. Ahora lo voy a acercar para que lo veáis, ¿eh? Y aquí. Están 12. Aquí hay un poquito también de teoría que dan también en la primaria que se llama ángulos alternos internos. Ahora os lo voy a ir explicando, me voy a ir acercando a cada uno para que veáis el. Yo lo voy a ir explicando. Porque si no, no lo veis. Bueno, a lo mejor si te pones desde aquí, Álvaro. No, os voy a enseñar mis clases. ¿Tenéis prisa? ¿Alguien? No. Vale. Miren. Aquí está el sol. Aquí era 90 grados. Y aquí se daba la sombra. Ese ángulo era de 7,7. ¿Vale? Entonces, ese ángulo es el mismo ángulo que hay aquí. Y está aquí, es el radio de la Tierra. ¿Bien? Vale. Vamos, ¿ya lo explicamos? Mirad.
Desde aquí hasta aquí es el radio de la Tierra, igual que desde aquí hasta aquí. Esto se llamaba genomo, este palo de aquí no daba sombra y este palo de aquí daba un poquito de sombra. La sombra que da este palo tenía un ángulo de 7,12. Si esto es 7,12, este ángulo de aquí también es 7,12. ¿Bien? Por geometría. ¿Lo entendéis? Si alguno no lo entiende, me lo decís. ¿Bien? Esto creo que lo hicieron justo sobre las 12 de la mañana, creo que se calculó el tiempo de verano. Ellos cuando estaban aquí no había sombra en ese momento. A él lo que le interesaba es que no hubiera sombra. Y sabía la hora del día porque estos genomos se utilizaban para calcular el tiempo. O sea, la hora que había en Siena era la misma hora que había en Alejandría. Lo tenían calculado, ¿vale? Tenían relojes, no eran los mismos relojes que ahora. Se hace tirar la vuelta. Te lo levantas un poquito para que te lo vean. Sí, se me voy a acercar, ¿Lo habéis visto? ¿Sí? Desaproveches y lo vean. A ver, tengo por aquí. Miren, este es el radio de la Tierra, que también es el radio de la Tierra aquí. Y esta es la sombra que había en Alejandría, y aquí en Siena no había sombra. Esto era 7,12 grados, esto era 7,12 grados. ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo ves? Radio de la Tierra, 7,12 grados, 7,12 grados. Se fuerza, ¿no? Por aquí. Te pones ahí yo creo que Sí. Ahí lo vemos. no pasa nada, ¿lo veis? Sí. ¿Lo entendéis? Este es el radio, aquí 0 grados, o sea, aquí no hay grados, 0 grados, no hay sombra, y aquí eran 7,12. Si este es 7,12, este es 7,12. ¿Bien? ¿Todo correcto? ¿Entendido? Vale, es que con esta pizarra es complicado. Entonces, la distancia, antiguamente la distancia no la medían en kilómetros, pero yo lo voy a decir en kilómetros. Os buscáis a ver en qué lo medían. Desde Siena a Alejandría había 787 kilómetros. Vale, y ahora decimos, a ver, voy a hacer una pregunta porque no quiero hacerlo yo. ¿Qué herramientas os he dado al principio? A ver quién se acuerda. ¿Quién me las dice? ¿Qué herramientas os di? No, las herramientas os dije que era el número pi, la longitud y ¿qué otra cosa era? La regla de 3. Vale. Entonces tenemos, fijaros, kilómetros y grados. ¿Vale? Muy sencillo. Si 787 kilómetros tiene 7,12 grados, ¿qué pongo aquí donde los grados? Una circunferencia completa, ¿cuántos grados tiene? 360 x. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 300, lo voy a apuntar porque aquí no voy a estar ahí todo el rato, nos da 39.792,13 kilómetros. Pero esos son los kilómetros que tiene toda la Tierra. Vale, ¿qué hacemos con esos kilómetros? Bueno, no lo voy a apuntar porque no lo vais a ver. ¿Qué hacemos con todos esos kilómetros? ¿Ahora dónde vamos? Ya tenemos los kilómetros de la circunferencia. ¿Ahora qué hacemos para calcular el radio? Os he dado 3 herramientas. La regla de 3 ya la he utilizado. El número pi, tengo que usar el número pi. ¿Dónde se usaba el número pi? En la fórmula. Eso es. Entonces tenemos que, ¿cuánto he dicho? 39.792 igual a 2 por pi por el radio. A ver, estos chicos que hay aquí creo que saben despejar, porque son ya mayores. Bueno, y Ariana creo que también. ¿Cómo se despeja esto? ¿Cómo pasa este número 2 y esta pi? ¿Cómo pasan al otro lado? ¿Se están multiplicando? Pasan dividiendo. Si nosotros dividimos esto entre 2, lo dividimos entre pi, fijaros lo que le dio a Eratóstenes. A Eratóstenes le dio 6.336,33 kilómetros de radio. ¿Sabéis cuánto vale el radio de la Tierra a día de hoy, medido ya de otras maneras? 6.371. Prácticamente el mismo. Y una anécdota, uniendo con mi hermano, y yo ya termino, es de un señor que se llamaba Posidio, esto lo tengo anotado porque no me acuerdo de los nombres,
que 150 años después le pidieron hacer la misma medida. Entonces, ¿qué le pasó a este señor? Que hizo una medida del radio de la Tierra, pero le dio más pequeña. Entonces dijo, ostras, me ha dado una medida más pequeña, y lo dejó anotado en la Biblioteca de Alejandría. ¿Y qué imperio leyó ese dato? ¿Qué universidad de España leyó? La Universidad de Salamanca. ¿Y con quién habló la Universidad de Salamanca? ¿Con? Con Cristóbal. Con Unamuno, no. Con Cristóbal Colón. Si el radio le dio más pequeño, ¿qué pasaba? Que pensaba que el mundo era más pequeño, por eso pensaba que llegaba a las Indias. Porque estaba todo en los libros. ¿Entendéis? Si le hubiera a lo mejor dado el radio que calculó Eratóstenes de un principio, a lo mejor hubiera pensado, ostras, por ahí nos encontramos algo. Pues eso es todo, espero que os haya gustado esto, espero que os acordéis. ¿Lo habéis entendido, no? ¿Qué es lo que se Interesante, sí. Hola a todos, perdonad que os interrumpa el vídeo, pero se me olvidó contaros una pequeña anécdota que creo que os va a gustar. Dentro del vídeo os hablaba de Arquímedes y tuvo una anécdota muy bonita con un rey, con el rey Herón II, el cual tenía una corona, era una corona que estaba hecha totalmente de oro y era muy preciada para él. Entonces se dio cuenta que su orfebre, él pensó como que notaba como que había algo raro en la corona. Entonces habló con Arquímedes, algo raro que perdía peso, evidentemente. Entonces lo habló con Arquímedes. ¿Qué estaba pasando en la corona? Bueno, pues este orfebre estaba sustituyendo el oro que tenía la corona por plata. Y claro, el rey sospechaba, pero no podía saberlo con certeza. Entonces recurrió a Arquímedes para pedirle ayuda. ¿Y qué hizo Arquímedes? Bueno, pues Arquímedes se puso a pensar sobre esto y se fue a unas termas. Cuenta la leyenda que se fue a unas termas. Y cuando se metió en las termas, el agua subió hacia arriba. Entonces Arquímedes dijo, ¡oh! Se le ocurrió la idea, sorprendentemente, y salió corriendo por las calles del pueblo gritando ¡Eureka, Eureka!, totalmente desnudo. ¿Qué había descubierto? Había descubierto la densidad de la materia. Con lo cual, descubriendo la densidad de la materia, se dio cuenta que le estaban robando al rey, porque cogió la corona del rey, la pesó, vio lo que pesaba, la sumergió en agua, pesó la misma cantidad de oro en agua y vio que esa corona no hacía subir la misma cantidad de agua que hacía subir la muestra con el mismo peso de oro puro. Con lo cual fue corriendo al rey y le dijo, te están engañando. Y entonces el rey, pues no sé lo que haría con el orfebre, pero nada bueno, ¿vale? Y era una de las anécdotas que se me había olvidado en contar en el vídeo, era una cosa que tenía preparada para contar. También os dije que, bueno, para calcular el número pi en esta charla, cuento que simplemente el número pi sale dividiendo el círculo la circunferencia, dividiéndola entre el diámetro. No fue exactamente así como se averiguó el número pi, ¿vale? ¿Cómo se averiguó el número pi? Bueno, para averiguar el número pi, no sé si... Lo voy a contar aquí, pero bueno, si queréis luego, si me ponéis comentarios, os lo haré con la pizarra electrónica y os lo explicaré un poquito mejor. Lo que hizo Arquímedes para averiguar el número pi, los primeros decimales del número pi, obviamente, fue crear un hexágono dentro de un círculo, un hexágono inscrito, y luego un hexágono en el cual la misma circunferencia está en el interior del hexágono, es decir, un hexágono inscrito y otro por fuera, ¿vale? No recuerdo cómo se decía el hexágono que estaba por fuera. Entonces, midió el perímetro del hexágono que hay por dentro y el perímetro del hexágono que hay por fuera, perdón. Entonces, se dio cuenta que cuando dividía el perímetro de esos hexágonos entre el diámetro que tenía la circunferencia, le daba un número, uno por defecto, uno más pequeño, y otro, el hexágono que está por fuera, un poquito más grande. Y esa división le daba
obviamente 3, un número y 3, otro número. Uno por exceso y otro por defecto. Entonces, lo siguiente que hizo, en vez de un hexágono, cogió un dodecágono con 12 lados. Y fue aumentando esto hasta 96. Y fue dividiendo y vio que la circunferencia interna, cuando hacía la división del perímetro interno del polígono con el polígono externo del polígono y lo dividía entre el diámetro, siempre le daba un número muy cercano a pi. Y de esta manera fue como realmente se averiguó los primeros decimales del número pi. ¿Vale? Pero bueno, yo en la explicación que doy la explicación que dan a los chavales de secundaria, que es dividir el perímetro entre el diámetro. Es una... Realmente también se puede hacer así, pero lo más exacto, el método más exacto que hizo Arquímedes fue este. Si me lo ponéis en comentarios no habéis entendido bien esta explicación porque lo he hecho de palabra, probablemente a lo mejor necesitéis un dibujo para verlo, me lo decís en comentarios y con toda tranquilidad os haré el vídeo con un dibujito para que lo veáis mejor y espero que os quede claro. De hecho, a lo mejor cuando edite el vídeo voy a ir haciendo los dibujos al lado para que veáis lo que quiero explicar, ¿vale? Así que nada, espero que hayáis entendido nuestra charla, ¿vale? Y un abrazo a todos. Chao.